los Estados Unidos nos vamos a Alemania. ¿Por qué? Porque usted sabe, claro, en esta época donde post pandemia la guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania marca Europa, uno no puede olvidar que Alemania sigue siendo un país con una historia que todos conocemos, Primera y Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen la locomotora de Europa y pasan cosas en Alemania, entre otras la aparición cada vez más importante, dicen algunos, de la ultraderecha en este partido AfD. Por otro lado, situaciones de neoantisemitismo, tal vez el mismo antisemitismo de siempre. Para ver y escuchar y comprender un poco mejor hay que ir con alguien que realmente puede analizar. En dos etapas, en realidad vive más de 40 años en Alemania. Me refiero al periodista Guillermo Atlas. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué nos cuentas de esto que he dicho respecto de, bueno, esta preocupación que muchos vemos de cómo partidos de ultraderecha vuelven a aparecer en Alemania? Bueno, en realidad es una preocupación que tenemos todos aquí, todo, no solamente los judíos, por supuesto, sino todo el arco democrático. Hay que tener en cuenta, estamos en pleno verano, digamos, en el periodo de receso estival, lo que acá en Alemania lo llaman la estación de los pepinos encurtidos en vinagre, es decir, que la noticia es un perrito que se perdió y ese tipo de cosas. Sin embargo, la AfD o AfD, para decirlo en su sigla en castellano, ha sido el tema principal de los medios alemanes en la última semana, sin lugar a duda. El partido de la ultraderecha celebró un congreso en Magdeburgo, la capital del estado de Sajonia-Anhalt, un estado que pertenecía a la Alemania oriental comunista, que es un bastión importante de ese partido, para nada más y nada menos definir el programa y candidatos para las elecciones del Parlamento Europeo que se van a celebrar recién en junio del 2024. Es decir, parece surrealista, pero es real. Es un golpe publicitario muy hábil, lograron concentrar la atención de todos los canales mediáticos, incluso el canal Fénix, que es un canal especial, digamos, de los medios estatales, que normalmente transmiten sesiones completas en tiempo real, no hacen cortes, por ejemplo, de sesiones del Parlamento alemán, congresos de partidos, le dedicó toda la semana a las sesiones del partido AfD. Parece increíble, aparte han tenido todo tipo de entrevistas, estuvieron en las entrevistas más importantes de los días domingos, que ya sea el canal ARD, que es el canal uno o el canal 2, es decir, es llamativo. Por otro lado, la única noticia, parece un consuelo positivo, es que en la encuesta de este domingo, acá se hacen cada dos por tres, una encuesta que dice, ¿a quién votaría usted este domingo si hubiese elecciones? Es la primera vez desde marzo de este año, cuando AFD tenía el 15% y logró una curva ascendente sin detenerse, es la primera vez este domingo que se detuvo y bajó un punto porcentual y llegó al 21%, pero te das cuenta lo que significa el 21% de un partido como la AfD, que ya tiene en estos momentos como 80 diputados, habiendo sacado en el año 21, comillas, apenas el 10% de los votos. Es decir, en esa encuesta la democracia cristiana, que es el partido más fuerte, tiene solo el 27%, y la socialdemocracia está en tercer lugar con el 19%. Los verdes se mantienen, etcétera, etcétera. Pero no solo que la AfD concentró la atención mediática por ese congreso que acabo de mencionar, Ujú. la revista Spiegel, el semanario icónico de la prensa alemana, que se fundó después de la guerra, con la aprobación de las autoridades aliadas, etcétera, etcétera, le dedica la tapa de esta semana a la AfD y la pone a Alice Weidel, que es la copresidenta del partido, en la portada, como una sirena cuya música y voz hechiza a los votantes alemanes, en este caso a los navegantes alemanes,
me lo anoté porque me causó gracia, porque pareció una metáfora homérica de la Odisea, cuando Ulises va navegando y Circe le advierte, cuidado con la voz de las sirenas, lo que nosotros siempre decimos, ojo con el canto de sirenas. Ujú. Ahora, lo importante yo creo que es, entonces, ¿cuál es la fascinación? Digamos, vamos a analizar un poco cuál es la fascinación de este partido que surgió hace unos años como un grupo de antieuropeístas, etcétera, etcétera, y que se fue radicalizando más y más y captando y canalizando prácticamente todos los cuadros políticos neonazis que estaban desperdigados en distintas organizaciones. Y ha logrado además, y esto es muy importante y hay que subrayarlo, que el ala más ultra del partido es el ala que se ha impuesto en este Congreso y desde hace ya por lo menos un año. El Estamos señor diciendo, Björn, Guillermo, sí, 20% promedio de la promedio. población alemana hoy va a votar por este partido, por lo menos tiene simpatía. Yo quisiera que Sí, pudieras señor. decir cuáles son en esa plataforma, y recordando la historia, en esa plataforma de la AfD, los temas principales. Bueno, digamos, hay que aclarar una cosa. La AfD nunca ha tenido un programa orgánico. Lo único que ha hecho es incitar, digamos, al público con frases vacías, populistas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es muy claro. Todos los políticos, científicos, técnicos dicen, Alemania tiene una escasez de mano de obra brutal y de técnicos y necesitamos incrementar la inmigración de gente, ya sea especializada o de otro tipo. ¿Qué dice el copresidente, el que está con esta Alice Weidel en el partido? No, lo que tenemos que hacer es incentivar la natalidad, por ejemplo. Es un absurdo, porque aparte de ser, es ridículo que van a esperar 30 años hasta que crezcan los chicos. Es decir, o sea, una propuesta biologista para una cosa, digamos, muy seria, que, digamos, la industria, es decir, ya no es una propuesta de liberales o de izquierdistas trasnochados que dicen que venga la gente a Alemania, que lo vamos a recibir con la mano. No, es un problema concreto del mercado. No hay enfermeras, no hay gente que cuida a los ancianos, no hay gente que esté dispuesta a hacer determinados trabajos, faltan también médicos, faltan técnicos, es decir, es un problema demográfico concreto, no es una cuestión, digamos, mágica o biologista como plantean Es decir, esto. en ese eslogan, primero, migración o inmigrantes a Alemania, no. No, eso, bueno, ese es, ok, Miki, yo creo que esto es importante señalar. Ese es el clásico de la AfD, no a la inmigración. El Ujú. segundo clásico fue, aprovechando la pandemia, no a la vacunación, con todo tipo de teorías conspirativas sobre las cuales ya hemos hablado muchas veces. Pero ¿cuál es ahora? ¿Por qué ahora crece tanto? Vamos a hablar de eso. Ujú. En estos momentos Alemania se encuentra en un proceso muy profundo, no toda Europa, pero Alemania especialmente, un proceso de reconversión energética y por ende de una revolución tecnológica y productiva enorme. ¿Qué está pasando? Eso es un tema. ¿Qué está pasando? La principal industria alemana es la automotriz, como se sabe. Es la que más gente ocupa. ¿Y cuál es el mercado principal de Alemania? China. Pero el mercado chino se está quebrando porque, porque Alemania no logró todavía desarrollar el tema del auto eléctrico de la manera que lo están desarrollando los chinos. Y los chinos están dejando de comprar los famosos BMW, Volkswagen, Mercedes, todos los coches Porsche, todos los coches prestigiosos alemanes. Eso está incidiendo en que la industria automotriz comienza a resquebrajarse, va a empezar a echar gente y muchos de los trabajadores de la industria automotriz, la industria madre alemana, se están acercando a posiciones de la AfD porque ven que la situación es mala. ¿Y qué dice la AfD a propósito de tu pregunta? Nosotros no queremos eh, eh,
cortar con las industrias clásicas, digamos, las industrias sucias que producen, digamos, contaminación, queremos seguir con la gasolina, con la nafta, queremos seguir con el diésel, queremos seguir con la energía atómica. ¿Qué dice el gobierno? No, tenemos que poco a poco ir reemplazando esas energías por energías limpias. ¿A quién, digamos, toca esto? Por ejemplo, han hecho un programa para reformar y modernizar los sistemas de calefacción. Entonces, ¿qué hace la AfD? Dice, al pobre propietario del campo le están obligando ahora a comprar nuevos sistemas energéticos y hacerles gastar plata. Esta es una dictadura ecológica. Ese es el eslogan ahora de la AfD, que el gobierno actual alemán es una dictadura ecológica y que todo esto del cambio climático son pamplinas y son exageraciones al estilo de Trump. Justamente estabas antes con el tema Trump. Es decir así como hay negacionismo sobre Shoah o negacionismo de otro tipo, también hay negacionismo climático. Eso es un factor. Y apuntan obviamente, te estoy siguiendo como siempre, al miedo de perder Absolutamente. empleos, de perder calidad de vida, de verse Exactamente. en una economía Exacto. resquebrajada. Digo, Exacto. apuntan al miedo, apuntan a esto de no querer cambiar, que es tan humano, y por otro lado a realidades concretas que se presentan hoy como desafíos. Sí. Y otro punto, perdón, Miki, que te interrumpa, que me parece fundamental. Junto a lo que acabas de mencionar, agregarle la guerra en Ucrania y el cuestionamiento que hace la AfD al alineamiento occidentalista y toman el eslogan de Trump y dicen Alemania primero, no al envío de armas a Ucrania, no al financiamiento de Ucrania, tenemos que pensar en nosotros porque estábamos muy bien cuando nos llevábamos bien con Putin que nos mandaba gas barato. Eso. Entonces mucha gente dice, cuando viene ahora la cuenta del gas, vamos a pagar mucho. Y en cambio con la AfD, si volvemos al sistema, es increíble. También el tema de Europa. Europa queremos romper con la dictadura europea, con la burocracia europea, con el alineamiento de Europa con Estados Unidos. Es decir, hay un cuestionamiento incluso de alguna manera del status quo después de la guerra, porque se cuestiona eso. Si me permites, Guillermo, nosotros vamos a ir al panorama de noticias de la hora 10, pero quiero tener la oportunidad de hacerte algunas preguntas más porque a lo que estás diciendo tiene que ver con el descontento, de alguna manera también con las democracias republicanas como conocimos, con una sociedad en general que está en crisis en distintos planos y que siempre estos grupos de extrema, puede ser extrema derecha o extrema izquierda, terminan por captar a una población temerosa. Y Alemania tiene historia, por eso para nosotros es tan importante conocer qué está pasando. Danos 2 minutitos y seguimos. Y nosotros volvemos al diálogo con el periodista Guillermo Atlas desde Alemania. 1 de cada 5 alemanes está votando, su preferencia está en la AfD, un partido de extrema derecha. Guillermo, antes del panorama de noticias yo te planteaba cuánto tiene que ver con estas realidades de los anarquistas, de aquellos que están disconformes con lo que ha hecho la democracia republicana y sobre todo la preocupación es, bueno, hoy esta postura pasa a ser casi la tercer fuerza en Alemania. ¿Qué es lo que te parece puede ser que acontezca de aquí en más? Bueno, si me permitís que agregue algo a lo que acabas de decir, no de anarquista, sino lo que hay una profunda desconfianza en el sistema liberal democrático. Algunos interpretan esto como que la gente no se ve representada por los partidos tradicionales. Yo creo que eso no es así. Yo creo que lo que hay es un proceso clásico, como ha habido en otras épocas de la historia en el siglo XX, en que hay una gran incertidumbre por las grandes transformaciones y que el mundo ya no es como era y la gente busca respuestas facilistas a problemas muy complejos. Uh -huh. De hecho, en Europa está creciendo, eso también hay que decirlo, que la AfD
es parte también del espíritu de la época. En toda Europa está creciendo la ultraderecha, tenemos un gobierno de ultraderecha en Italia, creciendo en España, creciendo en Francia, en Suecia hay un gobierno de coalición con la ultraderecha, en Finlandia hay un gobierno de coalición contra la ultraderecha, Polonia y Hungría tienen gobiernos de ultraderecha. Es decir, es parte, digamos, del paquete general que estamos viendo. Ujú. Ahora, vos me preguntás qué va a pasar de aquí en más. Hay algunos, justamente hoy, uno de los temas principales de la prensa del día de hoy es qué hacer con el AFD, cómo combatirlo e incluso si se podría llegar a prohibirlo. Entonces, muchos dicen, hace unos años se intentó prohibir a un grupo que era extremista, el NPD, un partido de la Ujú. ultraderecha, y la justicia no dio lugar a la prohibición. ¿Por qué? No porque la NPD no tuviese ideas para destruir la constitución y el sistema democrático, sino porque, digamos, el peligro que representaba la NPD no era tan grande como para tener que prohibirlo. Es decir, era un grupúsculo tan pequeño que de algún modo no llegaba a cuestionar el sistema. Ahora, la pregunta que se hace mucho, pero la AfD parece que sí. Entonces, se están buscando, hay algunos dicen, la única posibilidad es empezar a ver si se puede prohibir regionales de la AfD y no a nivel federal, porque a nivel federal, si se empieza por ese lado, se va a fracasar. Entonces hay todo ahora una discusión jurídica al respecto, está todo muy complicado. El representante, ustedes saben que acá en Alemania hay como una especie de comisario eh, para asuntos de antisemitismo a nivel federal y en cada región. El señor Felix Klein es el que se encarga de esto, dice que el AfD es un peligro para la vida judía en Alemania, lo dijo ayer claramente, lo dijo el presidente de los servicios de inteligencia internos alemanes, a los cuales el presidente, el copresidente de la AfD le contestó que se cree y todo ese tipo de polémicas, pero es evidente que la AfD está en un proceso, además de cada vez mayor radicalización. Incluso uno de los titulares de hoy era que no se descarta que el señor Björn Höcke, que es el presidente de la región de Turingia, que es un hombre claramente fascista, nazi, no tengo ningún problema de utilizar estas categorías, muchas veces las evito cuando no es así, pero en este caso incluso un juez dijo que se lo podía llamar fascista, que no había ningún problema, porque lo era. Eh, eh, Puede llegar a asumir la presidencia del partido muy pronto este hombre. Es decir, realmente estamos en un momento dramático. ¿Y cuál es el problema? Los partidos los veo muy débiles. Y ese es el problema. La democracia cristiana, de golpe el otro día, el presidente del partido de la democracia cristiana, el señor Merz, no tiene mejor idea que decir, bueno, el cordón sanitario que establecemos con la AfD, quizás podamos colaborar en algunas regiones a nivel municipal. Ujú. Por suerte, hubo una respuesta masiva dentro del partido, ni hablar de la oposición, mejor dicho, de los partidos del gobierno, contra esa aseveración, porque realmente es jugar con el fuego, porque hasta ahora todos han dicho, no, el AfD no es un partido, digamos, compatible con la democracia. La pregunta es también si ellos tienen interés de colaborar con otros, pero Mm. bueno, eso sería otro tema. La pregunta siempre, y es simplemente una pregunta abierta, ¿en qué medida la historia se repite con nuevos protagonistas y nuevas realidades? Y claro, la preocupación cuando uno mira a Alemania es porque, claro, conoce lo que ha significado Alemania, como yo decía, Seguro. en las dos grandes guerras del siglo XX y lo que ha sido en general, lo que ha pasado a partir del fenómeno alemán. Digo, ¿habrá aprendido esa sociedad que tanto ha trabajado sobre su monstruo a, bueno, tener los antídotos o siempre esto hay que mirarlo en el día a día y estar preocupados y ocupados? Yo creo que hay una sociedad civil fuerte, de todas maneras, como vos decís, hay que estar preocupados y hay que seguirlo en el día a día y hay que seguir, digamos, acá no nos recibimos de demócratas, acá hay que todos los días hay que rendir examen y los partidos políticos tienen que ponerse realmente el chalequito y trabajar
para consolidar la democracia en el día a día, porque Me, no la hemos ganado de definitiva. me encantó, ahí está el título, no nos hemos recibido de demócratas. Y la última, ahora sí, porque ya es más específico, hemos visto situaciones, bueno, se repiten, como en tantos lados, de temas de antisemitismo. En este Es verdad. fin de semana, un turista En israelí, Berlín, sí, claro, uno sí, no, sí. siempre investigaciones y algunas situaciones. ¿Hay un recrudecimiento de acuerdo a tu lectura y a las estadísticas? Sí, a nivel estadístico hay un recrudecimiento del antisemitismo de distintas fuentes, ya lo sabemos. El antisemitismo clásico neonazi, el antisemitismo de origen islámico, sobre todo más a nivel callejero de si uno va con kipá y hay un musulmán puede que lo agreda o lo insulte. Y también hay un antisemitismo más sofisticado por parte de la ultraizquierda también, eso también está claro. Ujú. Pero sí, delitos antisemitas han crecido en los últimos años sin lugar a dudas. No es una cosa masiva, pero es preocupante, muy preocupante, muy preocupante. Y en paralelo Desde la ya. islamofobia también. La islamofobia también, sobre todo al estilo AfD, que de golpe se quieren a veces hacer los amiguitos de Israel y los judíos para atacar a los musulmanes, pero por suerte la comunidad judía alemana no compra esos cantos de sirena. Guillermo, gracias por estos minutos. La vamos a seguir, vamos a estar mirando como siempre el mundo, pero Con mucho gusto. Alemania siempre es un eje permanente de atención y esperemos mejores noticias, que encuentren los caminos, los partidos tradicionales para poder contener ese crecimiento de la extrema derecha. Un abrazo grande. Ojalá, un abrazo grande, Miki. Chao. El periodista Guillermo Atlas, nos dio un panorama, me parece, claro, profundo de lo que está aconteciendo en Alemania.